Mateo capítulo 6 es donde estaremos partiendo. Mateo capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 15. Si es usted tan amable, ponerse de pie para leer de manera alternada estos versículos. Mateo capítulo 6 y del versículo 5 hasta el versículo 15, por favor. Mateo 6, del 5 al 15. Puestos de pie, por favor, hermanos, dice así la palabra de Dios. Yo leo el primero, ustedes el segundo y nos reunimos en el versículo 15. Después vamos a hacer una oración. Dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en lo secreto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe por qué antes que vosotros pecaréis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Juntos: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Señor, te damos gracias por el día que tú nos has dado. Te damos gracias que tú eres bueno. Gracias que podemos estar en la iglesia, Señor, en esta tarde. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, obre en cada corazón y que tu palabra sea de edificación, Señor, a nuestras vidas. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Ayúdanos, transforma nuestras vidas. Señor, que el día de hoy sea un parteaguas. Señor, que el día de hoy podamos tomar decisiones, Señor, para usted. Gracias te damos por todo en Cristo. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Gracias. Creo que el mejor ejemplo, queridos hermanos, de oración es, sin duda alguna, nuestro Señor Jesucristo. Él oraba en todo tiempo, toda su vida dependía de la oración. Toda su vida dependía de la relación con el Padre, y asimismo enseñó a sus discípulos a orar, y nos deja tremendo ejemplo de oración en la Biblia. Son demasiados versículos, hermanos. Si tratamos de ver todos los ejemplos donde Jesús oraba, son demasiados versículos. Entonces, creo que no hay ninguna duda de que Jesús y nuestro Señor es sin duda el mejor o el mayor ejemplo de oración a lo largo de toda la historia, a lo largo de la Biblia y a lo largo de toda la historia. Nuestro Señor Jesucristo en todo tiempo oraba y toda su vida dependía de la oración. La palabra oración, queridos hermanos, es una palabra compuesta del griego proseuchomai, y significa suplicar, adorar, pedir, ofrecer oración, pedir como de un inferior a un superior. Significa hacer una petición para las necesidades particulares. Mucho hemos escuchado y sin duda hemos aprendido a lo largo de nuestra vida cristiana acerca de la oración, y hoy no pretendo enseñarles absolutamente nada, hermanos, ya que no hay nada nuevo debajo del sol. Simplemente quiero animarles a retomar la oración, a reconsiderar
la oración, si es que usted ha abandonado la relación con Dios, si es que usted ha abandonado la costumbre de orar, quiero animarle en esta tarde a orar. Quiero animarle a pensar en Dios y a pensar en la oración, la dependencia que tiene en nuestra vida de la oración. Yo no sé si usted ha abandonado, si su vida ha dejado de depender de la oración. Yo no sé, pero yo sé que por algo Dios puso esto en mi corazón y espero ser de bendición, hermanos, para ustedes en esta tarde. Mire lo que en primer punto o en primera instancia, mire lo que dice el capítulo 6 y el versículo 9. Quiero que entendamos, hermanos, que Dios nos manda a orar. Mire lo que dice el versículo 9, por favor. Vosotros pues, ¿qué dice? Oraréis así. No está diciendo vosotros podrían orar así. No está diciendo que va a ser algo adicional en su vida. Dice, vosotros pues oraréis así. Es decir, vamos a depender de la oración. Dios nos manda a orar. Y Dios nos manda, queridos hermanos, a orar aparte. Mire lo que dice el capítulo 6 y el versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios nos manda a orar. Dios nos manda a orar aparte. Dios nos manda a orar en grupo. Mire lo que dice en Mateo 18:19. Mateo 18:19, por favor. Mateo 18:19 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Dios nos manda a orar aparte. Dios nos manda a orar en grupo. Dios nos manda a orar de mañana. Mire lo que dice en Marcos 1:35. Marcos 1:35. Marcos 1:35. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí, levantándose, que dice, hermanos, muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué dice, hermanos? Ahí oraba. Y mire lo que dice también el Salmo 63 y el versículo 1. Salmo 63 y el versículo 1. 6:3:1. Mire lo que dice ahí, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Dios nos manda a orar aparte, a orar en grupo. Dios nos dejó el ejemplo de orar muy de mañana. Dios nos manda a orar por los alimentos. Mire lo que dice en 1 Corintios 10:31, 1 Corintios 10:31, mire lo que dice ahí, 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. Dios nos manda a orar por los alimentos. Dios nos manda a orar con entendimiento. Mire lo que dice en 1 Corintios 14:15. 1 Corintios 14:15. Que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Dios nos manda a orar entendidamente. Dios nos manda a orar sistemáticamente, con entendimiento. Dios nos manda a tener un momento apartado para orar. Orar con entendimiento también significa orar lúcidamente, entendiendo las palabras, entendiendo el significado, entendiendo lo que estamos hablando, cuáles son nuestras peticiones delante de Dios.
Dios nos manda a orar con entendimiento. Dios nos manda a orar sin cesar. Mire lo que dice en Primera de Tesalonicenses 5:17. Primera de Tesalonicenses 5:17. Primera de Tesalonicenses 5:17, Dios nos manda a orar sin cesar. Dice ahí, orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17, uno de los más cortos en versículos en la Biblia. Dios nos manda a orar sin cesar. ¿Qué significa esto? ¿Que no se admiten cesar en la oración? No, significa que no vamos a cesar de orar, que no vamos a dejar de orar, que no vamos a parar de orar. Debemos orar sin cesar, orar en todo tiempo, orar en todo lugar. Mire lo que dice en Primera de Timoteo capítulo 2 y el versículo 8, Primera de Timoteo 2:8. Primera de Timoteo 2:8, mire lo que dice ahí. Quiero pues que los hombres, ¿qué dice, hermanos? Oren, ¿en dónde? En todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se te avían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Dice la palabra de Dios que debemos orar en todo lugar. Debemos orar. Dios nos manda a orar sin cesar. Dios nos manda a orar en todo lugar. Dios nos manda a orar unos por otros. Miren lo que dice en Santiago 5:16. Santiago 5:16. Santiago capítulo 5 y el versículo 16, por favor. Santiago 5:16. 5:16 dice la palabra de Dios: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y ¿qué dice, hermanos? Orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Dios nos manda a orar unos por otros, y Dios nos manda a orar en todo tiempo. Mire lo que dice en Efesios 6:18. Efesios 6:18. Efesios 6:18, la palabra de Dios dice lo siguiente. Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dios nos manda a orar aparte, orar secretamente, orar en grupo, orar muy de mañana, orar por los alimentos, orar con entendimiento, orar sin cesar, orar en todo lugar, orar unos por otros. Dios nos manda a orar en todo tiempo. Dios nos manda, sin duda, hermanos, es la voluntad de Dios que usted y yo oremos. La palabra de Dios dice que debemos orar. Que debemos orar. Orar sin cesar. No parar de orar. Orar unos por otros. Orar en todo tiempo. Y quiero de el pasaje de Mateo sacar algunos elementos básicos, queridos hermanos, de la oración. Vamos a regresar a Mateo capítulo 6, por favor. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 y el versículo el versículo 5, queridos hermanos. Dios nos manda a orar, y hay una fórmula o un elemento básico para la oración según Mateo capítulo 6. El primer punto, hermanos, o el primer elemento para una oración eficaz, mire lo que dice ahí, capítulo 6 y el versículo 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.
El primer elemento básico para orar, debemos orar, hermanos, sin hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Sin doblez de corazón. Orar sin doblez de corazón, orar sin necesidad de exaltarme a mí mismo, sino orar y que Dios sea exaltado. Sin doblez de corazón, entendiendo, queridos hermanos, nuestra condición. ¿Cree usted que podríamos ocultar algo delante de Dios? Yo creo que no. Yo creo que Dios conoce todas las cosas. Y si Dios conoce todas las cosas, ¿cómo vamos a venir a su presencia con hipocresía o tratando de ocultar lo que somos? El primer elemento es orar sin hipocresía, entendiendo que Dios conoce todas las cosas, entendiendo que Dios conoce nuestro corazón. Orar sin hipocresía. Orar sin contienda. Mire lo que dice en 1 Timoteo 2:8, no vaya allá, dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin, ¿qué dice, hermanos? Ni ira, ni contienda. A veces queremos orar, y sabemos nosotros que nuestro corazón no está bien, que algo tenemos en contra del hermano, que hay hipocresía en nuestro corazón, que hay cobardía en nuestro corazón porque no fuimos a arreglar la situación. Y al contrario, he escuchado quienes oran y piden que Dios se encargue de esa persona que les hizo mal. Señor, tú encárgate de esa persona que me hizo mal. Yo creo que Dios no se agrada de una nación con ira y contienda. Primer elemento, sin hipocresía. Número 2, sin ira ni contienda. Número 3, mire lo que dice el versículo 6, Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ore a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El tercer elemento es en intimidad con Dios. En intimidad con Dios. Dios ve en lo secreto. Para Dios no hay nada oculto. Dios mira los secretos. Dios mira lo más profundo o lo más adentro de tu closet. Dios está ahí en la soledad de tu cuarto. Dios está ahí en la soledad del huerto. Orar en intimidad con Dios. Porque nuestro Padre que ve en lo secreto, ese Padre que atiende la oración en secreto, también puede recompensar en público. Número 1, dijimos sin hipocresía. Número 2, sin ira ni contienda. Número 3, en intimidad con Dios. Y número 4, mire lo que dice el versículo 7. Orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Orar sin vanas repeticiones. Muchos oran, muchos repiten lo que famosos predicadores o famosos oradores dicen, engañando su propio corazón. Pero si hubiera tal vez una pizca de voluntad propia para orar, de sinceridad propia delante de Dios para orar, Dios atendería nuestra oración.
No estoy diciendo que Dios no atienda nuestra oración, pero creo que sería más eficaz nuestra oración sin vanas repeticiones, haciendo nuestras, o hablando con nuestras propias palabras. Dios no se entiende, amén. Dios no se entiende. Podemos venir a Él con nuestras propias palabras. Como cuando usted y yo estábamos en la escuela y nos hacían una pregunta y tratábamos de contestar. Y nos decía el maestro, no quiero que me contestes lo que está en el libro, quiero que me digas con tus propias palabras lo que entendiste. Orar con nuestras propias palabras a Dios torna hermosa nuestra oración, torna agradable a Dios nuestra oración, sin vanas repeticiones, simplemente reconociendo con humildad. Mire lo que dice el versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, reconociendo, queridos hermanos, quién es Dios y dónde está Dios. Dios no está por abajo de nosotros, Dios está por encima de nosotros. Dios no es un esclavo a quien podemos mandar y mangonear. Dios es el Rey de Reyes y está sentado en su trono, y a la diestra de su trono está nuestro Señor Jesucristo intercediendo por nosotros, y el Espíritu Santo eleva nuestras peticiones con gemidos indecibles, dice la palabra de Dios. Pero necesitamos humildad al orar. Necesitamos reconocer quién es Dios. Necesitamos reconocer quiénes somos nosotros. Dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Su santo nombre es bendito. Su santo nombre es sobre todo nombre. Él es Dios. Él es nuestro Padre. Él es nuestro amigo. Él es quien está ahí al pendiente de nosotros. Él es nuestro buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Orar con humildad. Orar reconociendo también la voluntad de Dios. Mire lo que dice el versículo 10. Venga tu reino. ¿Y qué dice? Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, Señor, yo estoy dispuesto a que tú hagas tu voluntad en mí. No estoy hablando de que tú hagas tu voluntad con otros. Estoy hablando de que tú hagas tu voluntad en mí. Dice: venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cree usted que se hace la voluntad de Dios en el cielo? ¿Sí o no? ¿Usted cree que se hace la voluntad de Dios en el cielo? ¿Nunca se había puesto a pensar que se hace la voluntad de Dios en el cielo? En el cielo no hay rebeldes, amén. ¿Ha puesto a pensar que se hace la voluntad de Dios en el cielo? Entonces, así como se hace la voluntad de Dios en el cielo, debemos orar que se haga también la voluntad de Dios en mí. Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que deseas que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida, Señor? Ponme, Señor, en el centro de tu voluntad. Guía mi vida. Te entrego los controles de mi vida. Siéntate en el mando, Señor, de mi vida, y haz tu voluntad en mí. Pero a veces ni sabemos cuál es la voluntad de Dios a nuestras vidas, pero eso es otro tema. Reconocer, suplicar que Dios haga su voluntad, reconocer la voluntad de Dios. Mire lo que dice el versículo 11. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. Es decir, tener confianza en Dios.
¿Cuáles son los elementos básicos para la oración? Para una oración eficaz, sin hipocresía, sin ira ni contienda. Número 3, dijimos, en intimidad con Dios. Número 4, sin vanas repeticiones. Número 5, con humildad. Número 6, reconociendo la voluntad de Dios. Y número 7, confiando en Dios, deseando la provisión de Dios para mi vida el día de hoy. El pan, dice, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Confiar en Dios. Confiando en Dios. La palabra de Dios dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Confiar en Dios, hermanos, significa depositar toda nuestra fe, toda nuestra confianza en Dios. No es un ritual, no es a cumplir con un tiempo de oración, es confiar completamente en Dios. El pan nuestro, dice, de cada día, dándolo hoy. Confiando en Dios. Número siguiente, mire lo que dice el versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios nos invita a orar con un corazón limpio. Con un corazón limpio. Con un corazón limpio. Confesando nuestros pecados. Perdónanos, dicen, nuestras deudas. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestros delitos. Como también nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Señor, limpia nuestro corazón. Ayúdanos a tener un corazón limpio delante de tu divina presencia. Con un corazón limpio, confesando pecados. La Biblia habla acerca de la conciencia. Lo que nos acusa cuando pecamos. Cuando algo hacemos mal. La conciencia nos acusa. Y la Biblia también habla acerca de la limpia conciencia. Orar con limpia conciencia. Orar con un corazón limpio, con nuestros pecados confesados. Con un corazón limpio, confesando mis pecados, no solamente los que cometí contra Dios, sino también los que cometí contra mi hermano. Los que cometí contra mi hermano, tal vez contra su hijo o su hija, tal vez contra su padre, tal vez contra su esposo, contra su esposa. Un corazón limpio. Qué bendición es levantarse de orar y saber que Dios ha perdonado nuestros pecados y saber que Dios ha escuchado nuestra petición. Y ver cómo a la voz inmediata Dios contesta nuestra petición. Pero orar con un corazón limpio. Reconocer quién soy yo. Ya reconocí quién es Dios. Ya reconocí la voluntad de Dios. Ya decidí confiar en Él. Pero ahora reconozco quién soy yo. Con un corazón limpio. Mire lo que dice el versículo 13. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Orar por la protección de Dios. ¿Cuánto necesitamos ser protegidos por Dios? ¿Cuánto necesitamos la protección de Dios en nuestras vidas? Dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Sin duda Dios nos libra del mal cada día. Pero orar, es bueno orar, pedirle a Dios, no me permitas caer en la tentación. Señor, líbrame
del mal. Yo sé que el enemigo está puesto. Yo sé que el enemigo está dispuesto. Las acechanzas del diablo están a la orden del día. Están a la vuelta de la esquina. Señor, no me dejes caer en tentación. No me dejes caer en la tentación. No está diciendo, Señor, ponme en una burbuja. No permitas que yo sea tentado. Sino está diciendo, Señor, si es que viene la tentación a mi vida, líbrame del mal. No me metas en tentación. No me dejes caer en la tentación. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Una vez más, reconocer quién es Dios y el poder de Dios y la gloria de Dios por todo el tiempo, por todos los siglos. Amén. Dios nos manda a orar sin duda. Debemos orar sin hipocresía, sin ira ni contienda, en intimidad con Dios, sin vanas repeticiones, con humildad, reconociendo la voluntad de Dios, confiando en Dios, con un corazón limpio y rogar por la protección de Dios. Déjeme decirle algo, Dios da victoria a quien ora. Dios da victoria a quien ora. Mire lo que dice en 1 Corintios 15, 57. 1 Corintios 15, 57. Ya ni sé qué hora es. Yo creo, no sé si ya tengo que terminar. 1 Corintios, ya casi acabamos, hermanos. Mire lo que dice ahí. 1 Corintios 15, 57. Dice así. Mas gracias sean dadas a Dios. Que nos da, ¿qué, hermanos? La victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Dios da victoria a quien ora. Dios da la victoria a quien ora. Dios da la victoria en la enfermedad. Mire lo que dice en Santiago 5:13. Santiago 5:13. Santiago capítulo 5 y el versículo 13. Santiago 5:13. ¿Están ahí, hermanos? ¿Sí están? Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice, hermanos? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué dice? Salvará ¿a quién? Al enfermo. Y el Señor lo levantará. El Señor, no yo, no mi poder humano. El Señor, por medio de la oración, levantará al enfermo. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Dios da la victoria en la enfermedad a quien ora. Dios da la victoria en la enfermedad, pero no solamente en la enfermedad, Dios da también la victoria en la aflicción. Dios da victoria en la enfermedad, en la aflicción. Dios da victoria en las decisiones. Mire lo que dice Lucas 6:12. Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¡Qué victoria! ¡Qué triunfo! Al tomar decisiones, Jesús oró toda la noche. Al tomar decisiones y cómo esos hombres impactaron el mundo hasta el día de hoy. 12 hombres que impactaron el mundo hasta el día de hoy. Dios da victoria a quien ora, da victoria en la aflicción, en la enfermedad, en las decisiones. Dios también da victoria al que vive afligido. Una cosa es
la aflicción y otra cosa es vivir afligido. Mire lo que dice ahí en Salmos 102. Salmos 102. Salmos 102, por favor. Salmo 102, y está muy largo el Salmo, pero yo sé que será de bendición si usted toma un tiempo para leer este Salmo 102. Dice: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare, porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Y el salmista, queridos hermanos, está orando y derramando delante de Dios su lamento y está derramando su corazón delante de Dios, y Dios le da victoria. Mire lo que dice el versículo 25 en adelante. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Dios da victoria en la aflicción, en la enfermedad, en las decisiones. Dios da victoria también en la tentación. Mire lo que dice en Lucas 22:40. Lucas 22:40. Dios da victoria. Dios contesta la oración. Si oramos y pedimos, líbranos del mal, no nos dejes caer en la tentación. Mire lo que Dios promete. Dios libra. Dios da victoria en la tentación. 22:40. Mire lo que dice ahí. Cuando llegó a aquel lugar, dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Jesús estaba afligido. Jesús estaba en ese momento, en esa crisis. Pero Dios le dio la victoria. Gracias a la oración. El versículo 44, mire lo que dice, 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dios da la victoria cuando oramos. Dios da la victoria a quien ora. Si usted vive derrotado es porque probablemente no está orando. Si usted sin más cae en la tentación, es porque no está pidiendo la protección de Dios, la ayuda de Dios. Tal vez usted ha abandonado la oración. Tal vez usted ha creído y ha determinado, querido hermano, que no vale la pena orar. Pero déjeme decirle, sí vale la pena orar. Cuando oramos como Dios quiere. Cuando oramos, cuando reconocemos quién es Él. No cuando exigimos a Dios. Dice la palabra de Dios: oráis y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pero cuando oramos como a Dios le agrada, Dios contesta. Dios nos dejó el ejemplo para orar. Dios nos dejó el ejemplo. Y Dios nos dejó también ver la bendición que es orar. Dios nos dejó ver la bendición que es pasar tiempo con el Padre. Dios da victoria a quien ora. Orar sin cesar. Orar aparte, orar en grupo. Orar de mañana por los alimentos, con entendimiento, sin cesar, en todo lugar, unos por otros y en todo tiempo. Orar es la voluntad de Dios que oremos. Es la voluntad de Dios que oremos. Si usted desea que, si usted desea que le regale la nota, dígame con confianza, yo le puedo mandar una captura de mi sermón. Pero es una bendición orar. Es una bendición orar, pasar tiempo con Dios y ver sobre todo la mano de Dios obrar cuando oramos. Como aquel padre de huérfanos, George Mueller creo fue, ¿verdad?
George Mueller. ¿Sí fue George Mueller? ¿O Jonathan Edwards? Bueno, aquel padre de huérfanos tenía a su cargo niños huérfanos. De ahí viene el apodo padre de huérfanos. Dice la historia que este era un hombre de oración y que en una ocasión no tenían absolutamente nada que comer. Él no tenía ni dinero ni tenía absolutamente nada para comer, para darle a los niños. Entonces llamó a los niños a comer, aunque no había nada que comer. Los sentó a la mesa, oraron y dieron gracias por los alimentos. Y no pasaron ni 5 minutos cuando Dios contestó y Dios proveyó la comida de aquel día para todos aquellos niños. Orar. Si quiere experimentar, si quiere ver grandes cosas en su vida, deje de consultar el horóscopo y póngase a orar. Amén. Si quiere usted experimentar, si usted quiere ver grandes cosas en su vida, si quiere ver al Dios grande obrar, la mano de Dios obrar, ore. Deje de ver la televisión y ore. Deje de ver TikTok y ore. Deje de invertir tiempo en lo que no vale la pena y ore. Y verá que Dios es bueno. Verá que Dios es bueno. Verá que Dios es bueno. Sobre todo si nuestra oración le agrada a Él. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este hermoso medio, Señor, por el cual tú nos has dejado y podemos hablar con usted, Señor. Ayúdanos, Padre, bendice la invitación en esta noche. Tal vez habrá alguien que diga, yo he decidido abandonar la oración, pero hoy estoy dispuesto a retomar la oración y ver las grandes cosas que Dios tiene preparadas para mí. Si este es su caso, déjeme ver su mano. Yo quiero orar por usted. Yo quiero orar por usted. Tal vez habrá alguien que diga, yo estoy desanimado de la oración porque oro y no veo que nada pase. Déjeme ver su mano, déjeme orar por usted. Amén. Tal vez habrá alguien más. Tal vez habrá alguien más. Tal vez habrá alguien que diga, yo no estoy seguro de que cuando muera voy a ir a la gloria con Dios. Tal vez habrá alguien que diga, yo no estoy seguro de mi salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy es día agradable de Jehová. Tal vez habrá alguien que diga, yo no tengo a Cristo en mi corazón. Yo quiero recibir a Jesús, invitar a Jesús a mi corazón, invocarle y ser salvo. Tal vez habrá alguien. Señor, gracias te damos por los hermanos que se han postrado. Yo sé, Señor, que tenías esto preparado para nosotros. Ayúdanos a considerarlo, Señor. Ayúdanos a considerar la oración como Señor, una parte importante de nuestras vidas. Te agradecemos que eres bueno. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén y amén.